hecho ya acordaron una fecha para su siguiente examen, ¿no? Que es el próximo viernes, 18 de marzo. Esta segunda sección es como muy cortita. Bueno, la segunda sección fue muy cortita. Entonces, seguramente el examen va a ser más sencillo que el primero. Pero bueno, el lunes ya empezaron con un tema nuevo, que pues es básicamente qué pasa con las funciones, ¿no? O sea, cómo saber cuándo una función discontinua es integrable y por qué la función de Dirichlet no es integrable, pero hay otras funciones discontinuas que sí lo son. Y pues esta sección del curso se trata de eso, ¿no? Ver cuándo una función sí es integrable y pues tratar de llegar a un resultado general, de forma que si yo tengo una función cualquiera, yo puedo decir si es integrable o no, conociendo simplemente cómo es la función respecto a su continuidad. eh, y pues ya, ¿no? Entonces, en particular, el lunes, Marco escribió un teorema que pues es lo que el teorema que vamos a demostrar hoy. Ok, entonces, este teorema es sobre continuidad de funciones, perdón, sobre la integralidad de funciones con ciertas características en su continuidad. Eh, y bueno, básicamente hay que, el teorema es si tenemos una función de un intervalo a los reales, acotada, y continua en todo el intervalo excepto un punto, pues ese punto debe estar dentro del intervalo para que tenga sentido. Entonces, f va a ser integrable. ¿Ok? Que pues básicamente es decir que si yo tengo una función con una discontinuidad en un punto, esa discontinuidad no afecta a la integrabilidad de mi función. Y pues tiene sentido, ¿no? Porque si yo le quito un punto a la curva, el área bajo la curva sigue siendo el mismo, sigue siendo la misma, porque debajo del punto pues no puedo tomar como un área, ¿no? O sea, no hay, o sea, un punto no tiene grosor, por así decirlo, no tiene dimensiones, entonces pues su contribución al área es nula, ¿no? Porque el ancho de ese punto pues es cero, por así decirlo. ¿Ok? Y bueno, entonces para hacer esta demostración vamos a utilizar un teorema, bueno, más bien un lema que igual vieron con Marco el lunes, que eh, no sé si enunciarlo. Bueno, vamos a escribirlo para que no lo tengamos claro. Entonces es lema. eh, Básicamente nos dice que sea delta mayor que cero. Bueno, primero necesitamos una función. Una función de R continua AB es un punto. Entonces, para toda delta mayor que cero, existe una partición del intervalo tal que la norma de la partición es menor que delta y y0 está en algún subintervalo.
¿Ok? O sea, básicamente tenemos que si yo tengo una función continua en un intervalo salvo en un punto, entonces siempre puedo dar una partición cuya norma sea tan pequeña como yo quiera y tal que el punto donde la función es discontinua va a estar dentro de alguno de los intervalos que genera la partición. ¿Ok? Y bueno, ese es el lema que voy a utilizar entonces para poder demostrar el teorema de que si mi función es acotada, perdón, si mi función es continua salvo en un punto, entonces la función va a ser integrable en ese intervalo. Una pregunta de el último cito del lema, ¿qué dice? Dice para un único valor de epsilon. De i, aquí es una i. Es- Bueno, pues entonces vamos a escribir esta demostración de este teorema. Bueno, pues para demostrarlo, lo que vamos a hacer va a ser recurrir al teorema de Cauchy, que es la forma más fácil de demostrar que una función es integrable o no. Entonces lo vamos a hacer utilizando el teorema de Cauchy. Y pues para poder utilizar el teorema de Cauchy es necesario comenzar dando una epsilon, ¿no? Una epsilon mayor que cero, que es con la que voy a comparar la diferencia entre la suma superior y la suma inferior. Ok, entonces como mi función es acotada y continua salvo en un punto, como en las hipótesis del lema, puedo dar o puedo encontrar una partición. Vamos a escribirlo. Por el teorema, por el lema, existe una partición en el conjunto de particiones del intervalo dada por este conjunto de puntos x0 hasta xn, tal que la norma de la partición es menor que epsilon entre 2 por m menos m. ¿Ok? Entonces, pues aquí básicamente estoy usando el lema anterior directamente. Estoy diciendo que para esta delta, que es positiva, siempre puedo encontrar o tengo al menos una partición que va a cumplir que su norma va a ser menor que esa delta, ¿no? Y pues esta elección de delta es apropiada para que a la hora de hacer mis cuentas, pues todo quede bonito como debe quedar, ¿no? Pero bueno, ya lo iremos viendo. Entonces aquí m mayúscula es el supremo de la función en todo el intervalo. ¿Ok? Es el supremo global de la función. Y m minúscula es el ínfimo. La función en todo el intervalo también. ¿Ok? Y bueno, además de que puedo dar, más bien de que mi partición tiene una norma tal que es menor que epsilon entre 2m menos m, y0, que es el punto donde la función es discontinua, va a estar en alguno de los subintervalos que genera mi partición, ¿no? Alguna j, ¿ok? Sí se está grabando la clase, ya se está grabando. Eh, bueno, y entonces, pues igual el lunes vieron como un corolario de este teorema y una observación, del lema, perdón, del lema anterior, que si y0 está en el abierto, es decir, es distinto de los extremos,
¿Y Entonces, esto de epsilon sobre 2 por m menos m es el valor de delta o el valor de epsilon? ese es el valor de la delta del lema de aquí arriba. Ah, va, va, va. ¿Sí? O sea, ahí estoy usando el lema diciendo que puedo dar una partición cuya norma sea menor que cualquier delta positiva. Pues este es un número positivo que lo escojo apropiadamente para hacer mis cuentas. Entonces, y0 va a ser, bueno, más bien, no va a ser elemento de la partición. ¿Ok? La observación de donde se puede sacar esto es que, bueno, más bien es el corolario del lema anterior, que decía que si y0 era igual a algún punto a un elemento de la partición, por fuerza tenía que ser o el primero o el último. Es decir, no puede ser ningún punto de los que están, eh, sí, de los que forman la partición, a excepción de los extremos del intervalo completo. ¿Sí? Entonces aquí, pues, esta observación se hace para que a la hora de considerar las sumas inferiores y superiores, la discontinuidad solo caiga en uno de los intervalos y no nos afecte a dos intervalos. Porque piensen que si la discontinuidad cayera en, digamos, aquí tengo partición. Si la discontinuidad cayera, por ejemplo, aquí, digamos, aquí tengo mi función, luego hueco, y luego sigue mi función. Si la discontinuidad cayera aquí, entonces esta discontinuidad pues afectaría tanto a este intervalo como a este intervalo. ¿Ok? Entonces esa discontinuidad estaría contenida en dos intervalos. Y pues lo que queremos es que solo haya un intervalo afectado para que a la hora de hacer las cuentas pues solo nos tengamos que fijar en un intervalo eh, de todos los que genera la partición. Entonces por eso tomamos una partición tal que la discontinuidad pues, caiga dentro de alguno de los subintervalos que generan. Entonces así ya la discontinuidad solo va a estar en este subintervalo. ¿Sí? O sea, básicamente por eso se hacen estas ¿Por qué se puede oposiciones. valer el valor de los extremos? ¿Mandé? A ver otra vez. ¿Por qué sí puede ser el valor de los extremos? Ah, pues porque si en el caso, ay, perdón, en el caso en el que, por ejemplo, aquí está A, pues aquí están mis otros elementos de la partición. En el caso de que mi discontinuidad estuviera aquí, pues de nuevo solo afectaría a uno de los intervalos, ¿no? Que sería este de aquí, el primer intervalo. Porque ese ya no es un punto que compartan dos subintervalos de mi partición. Y justo lo que busco es que esa discontinuidad caiga en solo uno de los subintervalos. Si está en alguno de los extremos, pues ya seguro que cae solo en uno de los subintervalos, ya sea el primero o el último, dependiendo si está en el extremo, o sea, si está en A o si está en B, ¿no? Entonces por eso los extremos no nos preocupan. ¿Sí? Ok. Supongamos que sí quedó claro esta explicación. Y bueno, a partir de aquí, pues ya todo lo que sigue se vale sin importar si la discontinuidad está en un extremo o en algún punto intermedio, porque ya di mi partición tal que solo va a haber un subintervalo que va a contener a la discontinuidad. ¿Ok? Entonces, pues lo que sigue es que de lo anterior Puedes tenemos... subirlo un poquito rápidamente. Nada Sí, más. Gracias. ok, voy a escribir aquí entonces. Entonces, f es continua en el intervalo completo menos el intervalo que contiene a la discontinuidad. ¿Ok? Básicamente estoy diciendo que mi función va a ser continua en todos lados, salvo en ese subintervalo que contiene mi, a mi discontinuidad, ¿no? Que para el dibujito que tengo aquí, pues sería aquí, ¿no? Este es xj menos 1 y este sería xj. ¿Ok?
Y si está en uno de los extremos, pues igual, ¿no? XJ menos 1 sería X0 y XJ pues sería X1, ¿no? En este caso, ¿no? XJ menos 1 y XJ. En realidad da igual donde caiga, qué subintervalo sea, se sigue valiendo todo lo que viene. ¿Ok? Y bueno, como mi función es continua en casi todo el intervalo AB, entonces para esa parte donde es continua, voy a tener lo siguiente, ¿no? Entonces existe una partición P1 en el conjunto de particiones de A hasta XJ menos 1 y existe una segunda partición P2 en el conjunto de particiones de XJ hasta B, tales que pues, cumplen el criterio de Cauchy, ¿no? Porque la función es continua y ya habíamos visto que si la función era continua, entonces era integrable y pues por esto mismo, en particular, cumplen el criterio de Cauchy, ¿no? Entonces existen esas dos particiones, tales que la suma superior de f con P1 menos la suma inferior de f con P1 es menor que epsilon cuartos. Y lo mismo para la partición P2, ¿ok? Menor que epsilon cuartos. Y entonces aquí, importante, noten que esta primera suma solo considera la función de A hasta el punto xj-1. Es decir, ya no estoy tomando la suma sobre todo el intervalo AB. ¿Ok? Y por el otro lado, esta segunda suma con la partición P2 solo toma las sumas sobre el intervalo XJ hasta B, que es justo lo que me dice este subíndice de mi conjunto de particiones, ¿no? Sobre qué intervalo lo estoy tomando. ¿Ok? Entonces, aguas con eso. Y pues lo que yo quiero probar es que eh, pues esto se va a cumplir o la suma superior de f con alguna partición de todo el intervalo AB menos la suma inferior con esa misma partición tiene que ser menor que epsilon. ¿Ok? Entonces, ahorita estoy como preparando lo que voy a utilizar para poder demostrar lo que necesitamos, ¿no? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro hasta aquí? Sí, todo claro. Bien, entonces, igual Sí, noten, todo claro. chido, noten que si xj-1 fuera el extremo A, entonces, pues aquí tendría que tomar una partición de A hasta A, ¿ok? Que pues, no tiene mucho sentido porque ese intervalo es solo un punto, ¿ok? El intervalo cerrado A, A es solo el punto A, ¿ok? Sin embargo, pues eso no prohíbe que se pueda hacer esto, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido, pero pues no lo excluye, ¿no? O sea, se sigue valiendo. Y otra forma de verlo es que en el caso de que la discontinuidad esté en alguno de los extremos, pues básicamente lo que se hace es que este primer término, por ejemplo, si está en el primer extremo, pues no va a aparecer, ¿no? En mi suma, sino va a aparecer en su lugar un término de discontinuidad, ¿no? Es decir, el único término que va a aparecer a la hora de hacer la suma va a ser el de acá, que es de la segunda parte donde la función es continua, ¿no? O sea, podemos dividir a nuestra función como en tres pedazos, ¿no? Digamos, o más bien el intervalo, ¿no? El xj menos 1 al xj, que es donde la función es discontinua, y luego tenemos el a xj menos 1, donde es continuo, y el xj a b, donde también es continuo. ¿Ok? Entonces eso es básicamente lo que estoy haciendo aquí. Tomo una partición aquí donde la función es continua
como otra aquí donde la función es continua. Y pues para esa se vale el criterio de Cauchy. ¿Ok? Y si esta discontinuidad, o sea, si xj es igual a, pues se sigue valiendo, ¿no? Nada más que este primer intervalo donde la función es continua, pues va a ser un intervalo de un punto, ¿no? Por así decirlo. De hecho, ni siquiera va a ser, va a ser un intervalo vacío, o sea, no va a existir ese intervalo. Pero pues se va a seguir cumpliendo esa desigualdad, ¿ok? Entonces nada más para que lo tengan en cuenta y vean que sin importar si está en uno de los extremos de la discontinuidad, esta discusión se sigue valiendo. Bien, entonces, pues ahora voy a tomar una nueva partición, que va a ser la unión de todas mis particiones anteriores. ¿Ok? Es decir, la partición que yo di al principio, que tenía norma menor que epsilon entre 2m menos m, unión las particiones que di aquí, que eran particiones de los intervalos de mis funciones discontinuas. Perdón, donde mi función era continua. ¿Ok? Entonces, como primera observación, eh, esta partición P0 va a ser una partición de todo el intervalo AB. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo en eso? Que esa partición P0 es una partición del intervalo AB. Sí. Entonces, Sí. pues bueno, entonces, ahora sí, lo que me gustaría demostrar, o lo que quiero demostrar, es que la suma superior de mi función con esa partición, la suma inferior de mi función con esa partición, es menor que epsilon. ¿Ok? Eso es lo que ahora me interesaría demostrar. Pues bueno, vamos a ver entonces quién es la diferencia, ¿no? Entonces, esta diferencia, eh, esta diferencia la puedo ver como la suma desde i igual a 1 hasta r de mi menos mi por z menos 1, zi. Ok, entonces aquí notación importante. P0 es una partición de puntos Es menos, ¿no? Z0 hasta ZR. Ok, aquí ya no utilizo X porque las X son los elementos de la partición P, que había dado acá arriba. Entonces es importante no confundir esa partición con esta nueva partición P0. ¿Ok? Entonces, eh, Pero no tiene que ser ZI menos 1. sí, perdón, tienes razón, ahí me equivoqué, pero sí. Sí, ahorita lo corrijo. Gracias. Y pues algo como si fuera un intervalo. Aquí es, Oye, una pregunta, y entonces ahí R, ¿qué valor viene siendo? pues R va a ser la cantidad de elementos, bueno, más bien va a ser la cantidad de subintervalos que va a generar mi partición P0. No sé cuánto, o sea, no sé qué valor sea exactamente, no lo puedo decir en términos de n, porque va a ser unión tanto de P1, P2 y mi partición P, que tenía n elementos, que es así puedo saber que tenía n. Pero pues P1 no sé cuántos elementos tenga, P2 no sé cuántos elementos tenga, y pues no sé si P1 y P2 y P comparten elementos, ¿no? Entonces no sé cómo es la unión de esas particiones, pero sí sé que tiene una cantidad finita de puntos, y pues yo digo que son R más un puntos, ¿no? O sea, quien quiera que sea R. No es importante para la demostración, solo es notación, ¿ok? Y entonces se supone que la función es continua en usando esta partición. No, en esa partición no es continua porque justamente la discontinuidad viene de que la función es discontinua en el intervalo AB, en particular en un subintervalo. Entonces, esta partición, al ser una partición del intervalo AB, pues va a ser tal que en alguno de los subintervalos va a caer esta discontinuidad, ¿ok?
Y entonces, en ese intervalo donde cae la discontinuidad, que en particular es este subintervalo de aquí, pues es el que nos va a interesar. ¿Ok? Pero no, la función no es continua usando esa partición. Solo es una partición que me va a permitir llegar a que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior es menor que epsilon. Ok. Y entonces la partición, la primera es la que tiene la norma chiquita, ¿no? Exacto, exacto, exacto. La primera partición tiene norma, que es la que tiene la norma pequeña, ¿no? La norma epsilon, o sea, menor que epsilon, entre 2m menos m. Ok, Y esos de haber tomado epsilon entre 2m, digo 2m menos m fue a conveniencia. sí, justamente, y de hecho Marco les explicó cómo iba a ser la demostración el lunes. Ese valor de epsilon entre 2m menos m es conveniente porque ese valor lo puedo ir acotando o lo puedo relacionar con esta diferencia de supremos y mínimos de subintervalos. Los puedo relacionar con la diferencia del supremo y el ínfimo global, ¿no? Y eso es lo que voy a utilizar precisamente. Entonces por eso se hace esa elección que sí, como dices, es conveniente para poder hacer la demostración. ¿Ok? Pero bueno, ya irán saliendo esos detalles. Entonces ahorita voy a escribir esto. Eh, ok. Y pues esta suma lo que voy a hacer va a ser descomponerla en tres partes, que son, o sea, separar índices que tienen las cosas interesantes. Entonces la voy a escribir como mj menos mj por xj menos xj menos 1 más suma de i igual a 1 hasta j menos 1 de mi menos mi por zi menos zi menos 1 más suma de zi igual a j más 1 hasta n, de lo mismo mi menos mi por zi menos zi menos 1. Ok, aquí pues lo único que hice fue abrir esa suma y sacar este, este término, ¿no? Que precisamente ese término, o sea, xj menos 1 y xj, son los puntos que delimitan al subintervalo en el que está contenida mi discontinuidad. ¿Ok? Es decir, la función es discontinua en este subintervalo. Más bien en este subintervalo. El subintervalo dado por esos dos extremos. Y es continua en todo este pedazo. Adelante, Gerardo. ¿Es hasta N o hasta R? Ah, sí, claro, perdón, tienes razón, tienes toda la razón. Eso es de R. Son todos el resto de mis elementos, ¿no? Muy bien. Y ahí es mi menos mj. MI menos MI. Las dos son is. También es una MI. Ok, ok. Gracias. Ok. Bueno, entonces, ahora me voy a fijar en cada uno de esos tres sumandos. ¿Ok? Por un lado, voy a ver primero los dos más fáciles, que son estos de acá. Este, noten que es una suma, bueno, más bien la diferencia entre una suma superior y una suma inferior para el intervalo A hasta xj menos 1. ¿Ok? Que es precisamente, se forma parte de este conjunto de particiones, ¿no? Y en particular es un refinamiento de P1, la partición con la que estoy haciendo esto, ¿no? Porque acuérdense que lo estoy haciendo con P0
Y P0 es refinamiento de P, P1 y P2, ¿ok? Entonces, en particular, el refinamiento de P1, ¿sale? Entonces, pues yo puedo asegurar que ese término es menor que epsilon cuartos, ¿ok? Que lo saco directamente de aquí, ¿sale? ¿Todos hasta ahí bien? Yo tengo una Sí, duda en el subíndice de el M mayúscula J menos M minúscula J. Ajá. ¿Por qué ahí es J? Ya ni siquiera tiene el símbolo de suma ni nada. Ah, ok, muy bien. Acuérdense, si recuerdan de aquí arriba, habíamos dicho que f era continua en AB menos ese subintervalo, ¿ok? Y pues aquí tengo precisamente ese subintervalo, donde la función es discontinua. Entonces, lo único que hice fue agarrar esta suma, sacar el término que contiene, sí, sacar el término de la suma donde aparece el intervalo en el que la función es discontinua, y pues el resto de la suma escribirlo normal, ¿no? Así, dejarlo tal cual. Y pues precisamente mi función se hace discontinua en el intervalo xj-1, xj. Y pues por eso saco este término de la suma, ¿ok? Porque ese término lo voy a poder acotar por utilizando que la norma de la partición P era chiquita, ¿no? O sea, era la que ya había dado. Era menor que un valor que ya habíamos dado. Y pues eso es precisamente lo que quiero utilizar ahorita, ¿ok? Pero sí, por eso en ese primer término no aparece ninguna suma, porque ese solo es un término, no es la suma sobre ningún conjunto de valores, solo es un término y representa el intervalo donde mi función es discontinua. ¿Ok? Ok, gracias. Entonces, entonces, por argumentos prácticamente iguales a los que utilice para ese segundo término, este tercer término también va a ser menor que epsilon cuartos. ¿Ok? Porque de nuevo, esta es una suma, o más bien la diferencia entre la suma superior y la suma inferior de una partición del intervalo xj, b, que es refinamiento además de la partición P2. Entonces, por tanto, si esta ya era menor que epsilon cuartos, al tomar la diferencia con un refinamiento, pues va a ser menor o igual que esta diferencia y por tanto va a ser también menor que epsilon cuartos. ¿Ok? Entonces, por eso ya puedo asegurar que estos dos términos están acotados por epsilon cuartos, ¿no? Cada uno. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Podrías volver a repetir por qué la segunda suma esta R está acotada por epsilon cuartos, por favor? Claro. Entonces, acuérdense que esta suma, chequen los índices, es una suma sobre este intervalo. ¿Ok? Toma la partición del intervalo xj, b. O sea, no es de todo mi intervalo a, b, solo de xj, b. Porque justo empiezo a sumar desde mi término j más, bueno, j, ¿no? Del extremo izquierdo es j. Entonces, esa es una partición de este intervalo, que además es refinamiento de mi partición P2, ¿ok? Justo porque definí P0 como la unión de estas particiones. Entonces, en particular, la partición sobre la que estoy tomando esto es refinamiento de P2. Y pues por ser refinamiento, sé que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior va a ser menor o igual que tomando la partición no refinada. ¿Ok? Y eso es un resultado de que la suma superior siempre es menor para un refinamiento y la suma inferior siempre es mayor para un refinamiento, ¿no? O sea, pueden demostrarlo muy fácilmente, usando cosas que ya vimos. Y entonces, si esta suma, o más bien esta diferencia entre las sumas con mi refinamiento es menor que esta diferencia, en particular va a ser menor que epsilon cuartos. ¿Ok? La transitividad. Ok, sí.
Gracias. Sí, no hay de qué. Ok, entonces Entonces, ya, sí, R adelante. vendría siendo igual a B. ¿Otra vez? Entonces, R es igual a B. No. R no es igual a B, pero ZR es igual a B. Ah, ok, ZR, perdón. Sí, sí, sí. R es un número natural que me sirve para contar mi partición. Y el que es un extremo, o que es el extremo de mi intervalo, es el real asociado a ese índice, ¿no? Que es ZR. Pero sí. Entonces ZR lo puedo relacionar con B. O sea, y es igual a B. Bien, ok. Entonces ahora solo me queda este primer término por ver qué puedo hacer con él. Y pues es lo que sigue, ¿no? Ok, entonces, yo sé por cómo definí mi partición P de aquí arriba, esta P, que la norma de la partición es menor estricto que epsilon entre 2m, 2 por m menos m. ¿Ok? Entonces, voy a escribirlo aquí. mj menos m minúscula j por xj menos xj menos 1 es menor estricto que mj más mj por la norma de la partición. Bueno, menor o igual, en realidad. No, no menor estricto, pero es menor o igual. ¿Ok? Porque acuérdense, la norma de la partición es el máximo o la longitud máxima de los subintervalos que genera una partición. ¿Ok? Entonces, toda longitud de subintervalo, que es precisamente esto, una longitud de subintervalo, va a ser menor o igual que la norma de la partición. ¿Ok? Y eso es porque es como un intervalo en particular, digamos. Exacto. Este como es un intervalo en particular de mi partición, puedo asegurar que pues su longitud va a ser menor o igual que la norma de la partición. ¿Ok? Porque eso es parte es como un resultado del uso de la definición de norma de partición. ¿Ok? Oye, pero si la norma de la partición es menor que epsilon sobre 2 por m menos m, entonces, ¿por qué aquí se permite la igualdad? Eh, Y ahí arriba se pusiste con un menor estricto. sí, pues menor o igual no excluye menor estricto, pero sí, más allá de decir que es menor o igual, podría asegurar que es menor estricto, ¿no? Justo porque la norma de la partición es estrictamente menor que ese valor. ¿Ok? Pero igual, si fuera menor o igual, también me sigue sirviendo. Pero pues menor estricto es mejor. Entonces vamos a dejarlo como mejor estricto. Gracias por la observación. Si tienes razón. Es mejor y más conveniente usar menor estricto. Si tuviéramos que la norma de la partición es igual a algo, entonces sí podría como ponerse, ¿no? Ah, exacto. Sí, muy bien visto. Si aquí en lugar de decir que era menor estricta que epsilon entre 2m menos m, hubiera dicho que era igual a ese valor, pues eso me habría llevado a que aquí sí era un menor igual, ¿no? Entonces, sí, muy bien. Pero como lo di que era menor, pues entonces puedo asegurar que también se va a cumplir aquí esta desigualdad, ¿no? Menor estricto. Ok, entonces ahora, pues me gustaría relacionar mj menos mj de alguna manera con m menos m, ¿no? Que son los únicos dos términos, las dos expresiones que me estorban aquí. Quiero quitar este y este, ¿no? Para que me quede un epsilon medios que pueda sumar con mis epsilon cuartos y al final me quede pues mi epsilon, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir de mj menos mj respecto a m menos m? Es que es menor estricto. ¿Quién es menor? A mj menos mj es menor que m menos m. ¿Ok? ¿Menor estricto?
Bueno, Aquí se permite la igualdad, ¿no? Menor igual, ¿no? Es menor igual. Sí, exacto. En este caso sí se permite la igualdad porque pues podría ocurrir que el supremo y el ínfimo globales de mi función caigan ambos en el mismo subintervalo, ¿no? Y precisamente coincidan con el supremo y el ínfimo de mi subintervalo en cuestión, ¿no? Entonces se permite la igualdad, pero bueno, eso no me va a afectar en nada. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con el cociente mj menos mj entre m menos m? ¿Qué va a ser? Menor a epsilon. No, no, O eso no. Menor o igual que 1. Exacto. 1. Muy bien. Menor o igual que 1. Que es pues nada más agarrar esta desigualdad y pues hacer como las cosas usuales de orden, ¿no? Cuidando los signos y demás. Pero bueno, ese cociente es menor o igual que 1. ¿Ok? Entonces, si yo multiplico todo por epsilon medios, tengo que epsilon medios por mj menos mj entre m menos m va a ser menor o igual que epsilon medios. ¿Sí? Que es nada más multiplicar ambos lados de mi desigualdad por epsilon medios y pues por mi orden del producto se va a conservar mi desigualdad. ¿Ok? Y pues vean que eso es resultado de que epsilon sea positiva. Si epsilon no fuera positiva o no aseguro que es positiva, entonces no podría hacer esa multiplicación y conservar la igualdad, ¿no? Pero como epsilon es positiva, epsilon medios es positivo y pues entonces se conserva esta desigualdad. ¿Vale? Ok, entonces si yo sustituyo esto que acabo de encontrar aquí arriba, pues tengo que esto va a ser menor o igual a epsilon medios. ¿Ok? ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Todos de acuerdo? Tomar eso como un sí. Sí. Ok, entonces lo que acabo de encontrar es que la suma superior de f con p0 menos la suma inferior de f con p0, que era igual a todo esto, bueno, que era igual a esta suma, que luego fue igual a todo esto, va a ser en particular menor estricto que epsilon medios más epsilon cuartos más epsilon cuartos, que es epsilon. ¿Ok? Entonces lo que acabo de encontrar es que la suma superior de f con p0 la suma inferior de f de 0 es menor que epsilon. ¿Ok? Y del criterio de Cauchy, entonces puedo concluir que mi función va a ser integrable en el intervalo AB. ¿Ok? Y listo, ¿no? Ya tengo por fin demostrado el teorema que quería probar. Una función que es discontinua en un único punto es integrable. ¿Ok? ¿Dudas de algo de la demostración? Todo bien, todo bien. Entonces, aparte noten, también todo bien. bien, noten que aquí lo más importante en esta demostración es haber dado este refinamiento, esa nueva partición, y saber manejar los índices, ¿no? Que en realidad es una de las cosas que se va a volver más problemática al ir avanzando en esta sección del curso. ¿Ok? Esto de los índices y demás. Pero bueno, para hacer este tipo de demostraciones, pues como vieron hay que tener cuidado entonces con los índices y con las particiones que voy definiendo, ¿no? Eh, entonces, ahorita pues acabamos de demostrar que una función que es discontinua en un punto
va a ser integrable, ¿ok? Desde luego la función tiene que ser acotada para que pueda integrarla, ¿no? Pero bueno, dejando de lado eso, si es discontinua en un punto, entonces la puedo integrar. ¿Qué pasa entonces si yo tengo una función que es discontinua en un conjunto finito de puntos? Es decir, tiene finitas discontinuidades. Digamos, tiene 10, 100, 1000. ¿Qué pasa con una función así? ¿Va a ser integrable o no va a ser integrable? Igual va a ser integrable, ¿no? Sí, justamente, ¿no? Esa función, las funciones que son discontinuas en un conjunto finito de puntos, también son integrables, ¿ok? Y de hecho, pues eso es un corolario del teorema anterior, ¿no? Porque pues nada más es hacer lo mismo que hicimos, pero para cada uno de los puntos donde la función es discontinua, ¿ok? Entonces vamos a escribir ese corolario y vamos a tratar de demostrarlo, ¿ok? Entonces, corolario sea una función de R continua en el intervalo salvo en un conjunto finito de puntos. A ver, F acotada. Entonces, F es... ¿Ok? Entonces, como les digo, la idea de la demostración de este corolario pues como siempre, ¿no? En un corolario, en teoría, debe ser fácil de demostrar utilizando el resultado del que es corolario. Y pues justo esa es la idea, ¿no? Que podemos aplicar lo anterior a cada uno de los puntos donde la función es discontinua. Y pues con eso, eh, pues ya encontrar la integral, ¿no? Bueno, más bien demostrar que sí es integrable la función. ¿Ok? Eh, bueno, pues entonces vamos a empezar esta demostración. Voy a definir un conjunto, que es lambda, que va a ser el conjunto de discontinuidades. ¿Ok? Entonces ese es un conjunto, es el conjunto de puntos donde mi función es discontinua. Y va a ser tal que pues van a estar ordenados los puntos, ¿no? Para que sea fácil trabajar con ellos. Eh, los, los, los acomodo de tal manera que estén ordenados. Y pues como quiero demostrar que algo es integrable, voy a utilizar el teorema de Cauchy. Entonces tomo mi epsilon mayor que 0. ¿Ok? Entonces ya tengo todo lo que necesito para poder hacer esta demostración. Tengo mi conjunto de discontinuidades. Mi conjunto está ordenado. Y tengo mi epsilon mayor que 0 con la que quiero comparar la diferencia entre la suma superior y la suma inferior. ¿Sí? Entonces, de nuevo, voy a tomar una partición de todo el intervalo con norma de la partición menor que epsilon entre 2k m menos m. ¿Ok? Noten que k es el número de discontinuidades que tiene mi función. ¿Ok? Mi función tiene k discontinuidades. Y por eso aquí va a aparecer esta k. ¿Ok? Entonces noten que es básicamente lo mismo que tenía acá.
en el teorema anterior, solo que aparece esa K, que pues justo me va a ser útil porque voy a sumar varios términos de estos donde aparecen las discontinuidades, ¿no? Entonces, y cada uno de esos va a ser menor que la partición, etcétera, etcétera. Ya lo iremos viendo ahorita que vayamos haciendo la demostración. Pero bueno, es para que se vayan dando una idea de por dónde vamos. ¿Ok? Entonces, además, si mi punto Y no es extremo del intervalo, entonces el punto no va a ser parte de la partición. ¿Ok? Aquí que estoy diciendo otra vez, respondiendo a la pregunta de Alonso, que pregunta si necesitamos que sea acotada una función para que exista el supremo o ínfimo. Así es, por eso pedimos que sea acotada para poder encontrar los supremos y los ínfimos. Si no, no podríamos hacerlo. Pero sí, es por eso. Y entonces, les digo, lo que estamos diciendo en este párrafo o en esta línea es que, pues de nuevo, mis discontinuidades van a estar contenidas solo en un subintervalo. ¿Ok? Por eso digo que no son elementos de la partición, porque no van a ser extremos de subintervalos. Siempre van a estar adentro de algún subintervalo. A menos de que sean los extremos. ¿Ok? Por eso digo que si J está en el intervalo abierto, entonces ese J no es elemento de la partición, lo que significa que va a quedar en alguno de los subintervalos que genera la partición, pero no va a ser ningún extremo de esos subintervalos. ¿Ok? A menos de que fuera el extremo A o el extremo B, entonces ahí sí podría pasar. Pero de nuevo esto es para que las discontinuidades queden a lo más cada una en un subintervalo. ¿Ok? Y no tengamos una discontinuidad que me afecte a dos subintervalos, que es lo mismo que pedíamos hace rato, ¿no? En el caso anterior. ¿Ok? Entonces de aquí eh, podemos concluir que entonces tenemos más a subintervalos donde la función es discontinua. Ok, entonces aquí, ¿por qué digo que a lo más k? Porque podría ocurrir que en mi partición dos discontinuidades estén en un mismo subintervalo, ¿no? Eh, yo en ningún momento he dicho que solo va a haber una discontinuidad por subintervalo, eh, pero pues podemos hacerlo, ¿no? O sea, si yo tengo una partición en la que dos discontinuidades caen en un mismo subintervalo, bueno, dos o más, puedo agarrar ese subintervalo y partirlo en nuevos pedacitos que siempre van a seguir conservando esta propiedad, que su longitud va a ser menor que esta cantidad, porque si el original ya era más pequeño que esa, los nuevos subintervalos van a ser aún más pequeños. Entonces, pues podría separar siempre las desigualdades, perdón, las discontinuidades, para que me quede una discontinuidad por intervalo, por subintervalo, ¿ok? Eh, y bueno, entonces así ya tendría mis k subintervalos donde la función es discontinua, uno por cada discontinuidad, pero podría tener menos, ¿ok? Eso no, no es tan relevante, pero vamos a hacer todo esto suponiendo que tenemos los k subintervalos donde la función es discontinua, ¿ok? Entonces, pues en el caso anterior, lo que hacíamos después de dar esa partición era fijarnos en las partes donde la función era continua, ¿no? Y dar una partición para cada uno de esos intervalos donde la función es continua y donde, pues, por ser continua, puedo asegurar que mi función es integrable y por tanto cumple el criterio de Cauchy. ¿Ok? Entonces aquí hacemos lo mismo, solo que aquí vamos a tener este, k más 1 intervalos en el caso
en que todos los subintervalos donde las funciones son discontinuas estén separados, vamos a tener k más 1 intervalos en los que la función va a ser continua. ¿Ok? Entonces, esto quizás es un poco confuso, pero digamos que tengo aquí mi intervalo a, b, y digamos que tengo mi función que es discontinua aquí, discontinua por acá, por acá, por acá. Y entonces tengo esa función, discontinua así. Y pues sigue por acá. Y entonces, pues básicamente lo que estoy diciendo es que pues podemos tener varios casos, ¿no? Si mi partición era tal que, por ejemplo, era una partición así, pues entonces en todos los subintervalos tengo discontinuidades, ¿ok? Y solo tendría un intervalo donde la función es continua, ¿no? Que sería, por ejemplo, este intervalo. Pero también podría ocurrir que yo tomara mis particiones así, entonces voy encerrando mis discontinuidades en subintervalos más pequeños, y pues entonces tengo a lo más k más un intervalos donde mi función va a ser continua, ¿no? Que serían, por ejemplo, este de aquí, luego este de aquí, este de acá, este de acá y este de acá, ¿no? En esos subintervalos es continua la función. ¿Sí? Y pues noten que en este caso tengo 4 discontinuidades y tengo 5 intervalos donde la función es continua. ¿Ok? Entonces por eso a lo más tengo k más un intervalos donde la función es continua. ¿Sale? Y pues tengo k intervalos donde mi función es discontinua. ¿Ok? Entonces esos son como los máximos, lo más que puedo tener, ¿no? En el caso en el que tengo pegadas las discontinuidades o algo así y mi partición las considera dentro del mismo intervalo, o que los dos intervalos consecutivos contienen una discontinuidad, pues entonces la cantidad de intervalos donde la función es continua va a ser menor, pero a lo más van a ser k más 1. ¿Ok? Entonces, pues lo que hacemos va a ser tomar particiones, ¿no? Tomar las particiones adecuadas. De hecho, se lo voy a escribir. Entonces damos las particiones necesarias para cada uno de los intervalos donde la función es discontinua. No, perdón, donde la función es continua. ¿Y a qué me refiero con damos las particiones necesarias? Pues que sean tales eh, que sean tales que cumplan el criterio de Cauchy, ¿no? O sea, que con esa partición puedo asegurar que son menores que epsilon, para alguna epsilon en particular. Para cada una de estas particiones se cumple que la suma superior de f con mi partición de el intervalo jésimo donde la función es continua menos la suma inferior de función en ese mismo intervalo que sea menor que epsilon entre 2 más 1. ¿Ok? Y las tomo así para que a la hora de sumar todos esos pedazos donde la función es continua en mis sumas superiores y sumas inferiores,
pues puedo acotar cada uno de esos por epsilon entre 2k más 1, y como son a lo más k más 1, pues entonces van a quedar acotados al tomar la suma de todos esos por epsilon entre 2. ¿Ok? Entonces ya acoté todos los subintervalos, bueno, más bien esto me va a servir para acotar todos los subintervalos donde la función es continua, para que quede la diferencia entre la suma superior y la suma inferior como epsilon entre 2. ¿Ok? Entonces para eso pido esta así. Y pues de nuevo voy a tomar una partición, una nueva partición que va a ser refinamiento de mi partición original que cumplía que la norma era menor que epsilon entre 2k por m menos m. Y también va a ser refinamiento de cada una de las particiones que definí aquí arriba. ¿Ok? Que son las particiones de los intervalos donde la función es continua. ¿Ok? Y para escribir esa la voy a poner como U, una unión sobre J de mis particiones J. ¿Ok? Entonces esto es un refinamiento de todas las particiones anteriores. ¿Ok? Entonces, ¿todos de acuerdo en que esta partición es un refinamiento de las anteriores? O más bien, no hay ninguna duda hasta aquí. Yo me perdí nada más en la P, unión, las uniones de las particiones con el subíndice J. ¿Quiénes son las que no tienen subíndice J? Esta primera partición P es la que definí aquí al principio, que es una partición de todo el intervalo cuya norma es menor que epsilon entre 2k por m menos m. O sea, esa es solo una partición. Y luego las particiones PJ son las que se definen aquí arriba, donde cada partición PJ es una partición del intervalo donde mi función es continua, que son estos intervalos que están en azul aquí arriba en el dibujo. Y para los que pido que su diferencia entre la suma superior y la suma inferior sea menor que epsilon entre 2k más 1. Y eso lo puedo pedir porque como la función es continua en ese intervalo, entonces la función es integrable en ese subintervalo y por tanto cumple el criterio de Cauchy para una partición de ese intervalo. ¿Ok? Gracias. Entonces, ¿Por qué aquí no tomaste particiones fijas como en el ejemplo pasado, que tomaste P1 y P2? eso es porque es muy difícil escribir, o sea, es que si empiezo a escribir los índices y demás, se va a volver muy confuso y pues no, o sea, la idea de la demostración ahorita es que la entiendan conceptualmente y no tanto formalmente en el sentido de que se aprendan todos los índices y cómo usar los índices. Se puede hacer, o sea, podemos empezar a poner los índices de cada una de las particiones y definirlas como correctamente o formalmente, pero no es necesario. O sea, para entender la idea, basta con hacerlo así. Ok, gracias. Sí, sí, o sea, básicamente la idea para definir esas particiones es la misma de acá arriba. Solo que hacerlo, pues, k veces. Bueno, de hecho, k más un veces, ¿no? Tomar k más un particiones de este estilo. Y pues, para cada una de esas k más 1 se va a cumplir esto, pero con un valor particular de epsilon, no el mismo. Y pues ya, o sea, es básicamente lo mismo que aquí arriba, solo que no escribimos cada una de las particiones para evitarnos confusiones con los índices. ¿Ok? Entonces, lo que sigue es... Entonces... Ok, entonces tengo que mi partición P0 es un refinamiento de mis particiones anteriores. Y pues entonces ahora me gustaría calcular la diferencia entre la suma superior de mi función con esa partición y la suma inferior de mi función con esa partición. ¿Ok? Y aquí nada más como aclaración, noten que P0 es una partición de todo el intervalo de nuevo. ¿Ok? Porque P ya era partición de todo el intervalo. Y además, pues cada una de estas, PJ,
es partición de uno de los subintervalos donde es continuo. Entonces, al tomar la unión de todas esas, pues ya puedo asegurar que tengo una partición de todo el intervalo, ¿no? Tanto donde la función es continua como donde no lo es. ¿Ok? Ok. Bien, entonces, pues ahora lo que me gustaría, lo que quiero hacer es demostrar que esto va a ser menor que epsilon. ¿Ok? Eso es lo que quiero demostrar. Que justamente me va a dar pues, el resultado de que mi función sí va a ser integrable en el intervalo por el criterio de Cauchy, ¿no? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es de nuevo tomar la suma, la diferencia entre las sumas, y pues esta la voy a escribir eh, sí, más directamente voy a decir que esta es menor que epsilon entre 2 k más 1 por k más 1 más suma de j en i, j menos mj por xj menos xj menos 1. ¿Ok? Donde i es el conjunto de los intervalos xj menos x. Conjunto de intervalos xj menos 1, xj, tal que hay una discontinuidad del intervalo. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que estoy haciendo aquí es este segundo término es una suma sobre cada uno de los intervalos donde mi función es discontinua. ¿Ok? Entonces, aquí solo estoy considerando los términos en los que estos dos valores, xj menos 1 y xj, son extremos de subintervalos donde la función es discontinua. ¿Ok? Que para el caso de mi dibujito corresponderían a estos intervalos. Por ejemplo, a este, a este, a este y a este. ¿Ok? Entonces, ese segundo término solo está contando esa suma, ¿ok? Para esos términos. ¿Vale? Y luego el otro término, el que está aquí, es como resultado de haber tomado la suma de todas las particiones, o bueno, más bien de todos los intervalos donde la función es continua. ¿Ok? Yo había dicho precisamente que cada una de esas era menor que epsilon entre 2k más 1 y puedo asegurar que a lo más tengo k más 1 intervalos donde la función es continua. ¿Ok? Entonces, si cada una de esas es menor que esto y tengo k más 1 veces de esos intervalos, pues a la hora de tomar la suma entre todas esas, o sea, entre todas estas particiones j, pues me van a quedar siempre menores que esta cantidad de aquí. ¿Ok? ¿Sí queda clara esa parte? Sí queda claro, pero por ejemplo, aquí, ¿por qué se mezclaron los índices, por decirlo así? Porque esto era sobre PJ, pero abajo ya es en P0. Ah, ok, sí. Esta primera, o sea, esta desigualdad, es la que se va a cumplir para cada una de las particiones en las que mi función es discontinua. Digo, perdón, continua. ¿Ok? Entonces, digamos, P1 es una partición del intervalo o del primer intervalo donde mi función es continua, que podría ser, por ejemplo, este. P1 es partición de ese intervalo. ¿Ok? Luego P2 sería partición de este segundo intervalo. Luego P3 de este tercer intervalo. Y así. ¿Ok? Entonces tengo un total de k más 1 particiones de mis intervalos donde la función es continua. Bueno, a lo más k más 1, pero
digamos que K más 1. ¿Ok? Y luego acá abajo, cuando tomo P0, lo que estoy haciendo es decir, P0 es un refinamiento que toma la unión de estas particiones de cada subintervalo donde la función es continua, unión la partición que yo había dado aquí al principio, que tenía norma tan pequeña como yo quisiera, ¿no? Entonces, a la hora de tomar justo esta suma, la diferencia entre la suma superior y la suma inferior de mi función utilizando este refinamiento P0, pues o sea, resulta precisamente como en dos partes. La primera, que va a estar asociada a los intervalos donde mi función es continua, y la segunda, que va a estar asociada a los intervalos donde la función es discontinua. ¿Ok? Que es lo mismo que ocurría acá arriba, que separé mi diferencia entre la suma superior y la suma inferior en el término donde mi función es discontinua y los intervalos donde la función era continua. ¿Ok? Entonces, básicamente es hacer lo mismo, solo que en este nuevo caso del corolario, tengo K más uno de estos. ¿Ok? Ya no tengo solo dos, ahora tengo K más uno. Y de estos otros, tengo K, uno por cada discontinuidad. ¿Ok? Y pues eso es lo que estoy escribiendo aquí. Ah, Eh, ok, ok. Aquí me comí un paso, por así decirlo, que es el paso de escribir cada una de estas, las sumas sobre los intervalos donde la función es continua. ¿Ok? Esos intervalos van contenidos aquí, en ese primer término. Y en el segundo, pues van todos donde la función es discontinua, que sería el equivalente a este primer término. ¿Ok? Nada más que ahora tengo K intervalos donde la función es discontinua, que están separados entre ellos. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Ok, sí. Entonces, las particiones PJ son particiones de los subintervalos, ¿verdad? Ya no particiones del intervalo original. Exacto. Las particiones PJ son particiones de cada subintervalo donde la función es continua. Sí, precisamente. Muy bien. Ok, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Entonces es por eso que queda menor que K más un veces y lo que habíamos dicho, ¿no? Epsilon entre 2 por K más 1. Sí, exacto. Como cada una de las PJs, o más bien para cada una de las PJs, la diferencia entre la suma superior y la suma inferior es menor que epsilon entre 2K más 1. Si yo tomo la suma de todos esos términos para cada uno de estos subintervalos, pues voy a tener K más 1 veces una diferencia entre sumas que es menor que esta cantidad. ¿Ok? Entonces, al tomar la suma, todo eso en conjunto va a ser menor que epsilon entre 2K más 1 por K más 1. ¿Ok? O sea, multiplicar eh, este término por la cantidad de sumandos que tengo, que son K más 1. Y ya, eso es básicamente de donde sale este primer término. ¿Ok? Sí, muchas gracias. Bien, entonces, pues este primer término, que lo voy a reescribir, la suma superior de f con p0 la suma inferior de f con p0 va a ser menor que epsilon medios, ¿no? Y ese epsilon medio sale directamente de aquí. K más 1 se cancela con K más 1. Y después para la suma sobre cada uno de los intervalos donde mi función es discontinua, ¿qué es lo que tengo? Eh, Noten que para cada uno de estos, mj menos mj es menor o igual que m menos m para toda j en i, ¿no? Sí, aunque bueno, ahí hay un error de notación. Las j no son intervalos, sino más bien son como índices, ¿no? Pero bueno, no nos fijamos mucho en eso. Y entonces, bueno, mejor voy a escribirlo. Voy a cambiar esto por jotas en naturales
tal que el intervalo xj menos 1, xj, tiene una discontinuidad. ¿Ok? O sea, este conjunto I es el conjunto de índices que me caracteriza o que me da los intervalos donde donde mi función tiene discontinuidades. ¿Ok? Entonces, en particular, esto se cumple para cada una de esas jotas. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Que es lo mismo que veíamos hace rato. Sí, sí. Y entonces, eh, Sí. y pues entonces, a la hora de sumar, digamos, las k discontinuidades, esto me va a quedar, eh, bueno, ya habíamos visto hace rato mejor, primero, que esto era epsilon por mj menos mj entre 2 m menos m era menor o igual que epsilon medios, ¿no? Era algo que veíamos hace rato. Entonces, bueno, y aquí en realidad me falta una acá. Entonces, acá. Sí, ok. Y pues entonces, al tomar la suma sobre j, sobre los elementos, o sea, los índices donde hay funciones, donde hay discontinuidades, pues resulta que voy a tener k veces eh, esta cosa, ¿no? Esto va a ser menor que medios de k por k. Ok, entonces, lo que estoy haciendo aquí es que noten que aquí tengo la longitud de los subintervalos donde mi función es discontinua. ¿Ok? Y yo había dicho desde un principio que las particiones iban a ser tales que la norma de la partición iba a ser menor que epsilon entre 2k por m menos m. Eso quiere decir que en particular esta longitud de subintervalo va a ser menor que esa cantidad. O sea, este es menor que epsilon entre 2k por m menos m. ¿Ok? Y entonces, lo voy a reescribir aquí esto. No sé cómo quedó. No tiene mucho sentido. Entonces lo que tengo es que la suma sobre j en i de mj minúscula por xj menos xj menos 1 es menor estricto que la suma sobre las j de mj menos mj por epsilon entre 2k por m menos m. ¿Ok? Y eso es simplemente porque mi partición tiene norma menor que epsilon entre 2k por m menos m. ¿Ok? Entonces, pues yo de aquí arriba ya vi que eh, m menos m sin subíndice es mayor o igual que cada una de las diferencias entre el supremo y el ínfimo de cada uno de los subintervalos. Y pues de nuevo entonces, esto va a ser menor o igual que la suma sobre las jotas de epsilon entre 2k. Y entonces aquí lo importante es notar que la cardinalidad de i es igual a k. ¿Ok? Es decir, la cantidad de elementos que hay en i o la cantidad de índices que tengo en i
son K índices que corresponden a los K subintervalos en los que la función es discontinua, porque tengo K discontinuidades. ¿Ok? Entonces, pues yo puedo decir que esto va a ser epsilon entre 2K por K. ¿Ok? Porque tengo K veces este mismo término. K veces este mismo término. ¿Ok? Y pues precisamente eso es epsilon entre 2. ¿Ok? Es decir, acabo de encontrar que la suma sobre las j donde mi función es discontinua, los intervalos donde mi función es discontinua, de mj menos mj por xj menos 1 es menor que epsilon medios. ¿Ok? ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Todos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Sí. Y aquí me falta esta suma. ¿Ok? Entonces, ya encontré por un lado, estoy aquí, ¿no? Tengo esta suma, bueno, más bien la diferencia entre la suma superior y la suma inferior, que es menor que epsilon medios, de este epsilon medios que ya discutimos, más esta suma que yo acabo de decir que esa suma era menor que epsilon medios. ¿Ok? Entonces, puedo concluir que la suma superior de f con p0 menos la suma inferior de f con p0 es menor que epsilon medios más epsilon medios, que es epsilon. ¿Ok? Y entonces, por lo tanto, f es integrable. ¿Y dónde es integrable? En mi intervalo completo a, b. Porque recuerden que P0 es una partición del intervalo completo. ¿Ok? Entonces, pues aquí ya es como demostré que una función que es discontinua en una cantidad finita de puntos también es integrable. Desde luego tiene que ser acotada para que tenga sentido. ¿Ok? ¿Alguna duda entonces de esta demostración? Yo la verdad me quedé con un poquito de duda en cómo escoges los valores de epsilon al principio. Pero eso sí, es como depende mucho de lo que se quiera demostrar y del contexto, ¿no? Sí, justamente ese valor de epsilon, eh, que es el que se da aquí arriba, bueno, ese y además este de acá arriba, eh, pues son precisamente, se escogen de esa manera para que a la hora de ir haciendo las cuentas, pues todo te vaya quedando como epsilon, ¿no? De nuevo, en este tipo de demostraciones, ustedes podrían partir de considerar una epsilon cualquiera y a la hora de ir desarrollando sus cuentas y demás, llegarían a que la epsilon tiene que ser de cierta manera para que al final pues su desigualdad sí quede con epsilon, ¿no? Y no le salga, por ejemplo, 10 epsilon o 1000 epsilon, ¿no? Entonces, en lugar de tomar la epsilon que habían dado, toman epsilon entre 1000, por ejemplo, ¿no? Y así a la hora de hacer sus cuentas, ese 1000 se va a ir con el otro 1000 y pues ya, les va a quedar la epsilon bonita que es la que queremos. Y pues sí, entonces así es como se van haciendo esas elecciones. Pero checa que justamente aquí, esta elección respecto al teorema anterior solo cambia en ese factor de k. La anterior la tomamos como epsilon entre 2m menos m. ¿Ok? Y pues esa elección de epsilon entre 2m menos m la hicimos, o más bien Marco les explicó por qué se tomaba así. El lunes que estaban viendo este teorema, que les empezó a comentar este teorema antes de ver la prueba, pues les explicó cómo, o más bien por qué tomábamos esa epsilon entre 2m menos m para acotar la norma de la partición, ¿no? Y pues si para el corolario multiplicamos por k simplemente porque vamos a tener k veces particiones de ese estilo, ¿no? O esas mismas particiones. O más bien vamos a tener k discontinuidades, ¿no? Y pues por cada discontinuidad voy a necesitar una
voy a multiplicar por una longitud de intervalo, ¿no? Entonces, por eso la tomo con K respecto a la del teorema anterior. Pero sí, básicamente se hacen las elecciones de tanto de las normas de la partición como de estas epsilons, pensando en el problema que quiero resolver y pues que me facilite las cuentas y que al final sí me quede lo que quiero encontrar. ¿Alguna otra pregunta? Yo me quedé con una pequeña duda en la parte en la de las funciones continuas. Ajá, cuando hiciste las particiones para la parte donde las funciones continuas, ¿por qué eliges la epsilon sobre 2k más 1? Porque luego veo que en la parte de abajo de la desigualdad lo multiplicas por k más 1. Ah, sí, eso es porque, justo, ¿no? Nota en el dibujito, voy a borrar esto que tengo seleccionado. O sea, en el dibujito teníamos, digamos, aquí tengo 4 discontinuidades, ¿no? Sí, Y sí. tengo entonces un intervalo donde la función es continua, luego otro, luego son 3, 4 y 5, ¿ok? Entonces, si yo tengo 4 discontinuidades, a lo más voy a tener 5 intervalos donde la función es discontinua. Digo, perdón, donde la función es continua, ¿ok? En caso de que tuviera 5 discontinuidades, voy a tener a lo más 6 intervalos donde la función va a ser continua, ¿ok? Entonces, siempre voy a tener un intervalo más que discontinuidades donde la función va a ser continua, ¿ok? Es por cómo está eligiendo la partición, ¿no? De meter a las discontinuidades en medio de los intervalos generados por la partición. Exacto. Vale, vale. Sí, sí, precisamente es eso. Pero incluso si mi partición fuera tal que, por ejemplo, tengo dos discontinuidades en subintervalos pegados, tendría solo k subintervalos donde la función es continua en lugar de k más 1. Pero, pues, si yo tengo k subintervalos donde la función es continua, a la hora de sumarlos, van a seguir siendo menor o igual que epsilon entre 2 por k más 1 por k más 1. Porque ahí, pues, estoy considerando como si tuviera uno más. Pero como tengo uno menos, pues, o sea, lo que quiero decir es que, no lo voy a escribir aquí, que epsilon entre 2k más 1 por k es menor que epsilon entre 2k más 1 por k más 1. ¿Ok? Eso es básicamente Vale. lo que pasa. O sea, no importa si yo tengo menos intervalos donde la función es continua, pero estoy seguro de que a lo más van a ser k más 1. Y entonces me tomo ese extremo. Si son menos, aún se va a seguir cumpliendo que va a ser menor a la hora de tomar la suma de todos, ¿no? Incluso si solo fuera un intervalo donde la función es continua, pues esto se va a seguir cumpliendo, ¿no? Si aquí tuviera en lugar de k un intervalo donde la función es continua, pues se va a seguir cumpliendo que va a ser menor que epsilon entre 2k más 1 por k más 1. ¿Ok? Vale, vale. Muchas gracias. Sí. Y lo divides entre K más 1 para simplificar el K más 1 que aparece después, ¿no? Exacto. Para poder quitarme ese k más 1, que es el que aparece en el caso de que yo considere la mayor cantidad de intervalos donde la función es continua, pues tomo ese entre k más 1 para que se pueda cancelar con ese k más 1 y no me estorbe. Y ya me quede epsilon medios, que es lo que me gustaría que quedara. Que si se dan cuenta, es la misma estrategia que se hace aquí arriba, aquí en estos. Noten que k más 1 en este caso es 2, porque el conjunto de discontinuidades tiene una discontinuidad. Entonces k es igual a 1, entonces k más 1 es igual a 2, y pues entonces estoy multiplicando 2 por k más 1, que es 2 por 2, ¿no? Epsilon entre 4. Y por eso a la hora de sumarlos, estos dos me dan un epsilon medios, y de este otro lado tengo mi otro epsilon medios para que al sumar todo, pues me quede una epsilon. Ya. O sea, es la misma idea, solo que ahora tengo pues más elementos. Más intervalos donde la función es continua. Y ya, eso es todo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien hasta aquí? Todo bien. Bien, entonces. Bueno, entonces, sí, adelante, Ángel.
Las epsilon están en el eje Y. Las epsilon solo son números reales que no forman parte de la gráfica de la función ni de ningún otro caso. Son simplemente números que tomamos para poder cumplir las definiciones. O sea, en particular, pues la epsilon la utilizamos para poder demostrar el teorema de Cauchy, no más bien para poder utilizar el criterio de Cauchy. Ok, entonces, más bien, la epsilon es una cota para la diferencia entre la suma superior y la suma inferior. Es decir, la epsilon es un número mayor que cero. Y pues lo que yo necesito ver es que esa epsilon siempre va a ser mayor. O bueno, más bien tengo que encontrar una partición de, de mi intervalo en el cual la diferencia entre la suma superior y la suma inferior de mi función con esa partición sea menor que epsilon. ¿Ok? Entonces no es como que sea un elemento del dominio o del contradominio, eh, sino que más bien es un número. A ver, geométricamente, o sea, pensemos en que tenemos mi función, eh, una función así, y entonces aquí tengo, digamos, mi suma inferior, si hago por aquí, hago por acá, hago por acá, y así, ¿no? Toda mi suma inferior. Bueno, la voy a hacer más cortita porque si no, pues, ok, entonces luego tengo mi suma superior, que va por arriba, y así, ¿no? Y sigue, y luego por acá, y luego por acá. ¿Ok? Entonces, la epsilon que yo estoy encontrando, o la que estoy dando, es precisamente cuál es la diferencia entre estas dos. Es decir, sería como esta área. Es decir, mi epsilon tiene que ser mayor que esa área. Lo que quiero encontrar entonces es una partición para la cual esa diferencia entre las dos áreas sea menor que una epsilon, ¿no? Es decir, quiero que lo verde, el área verde, sea menor que epsilon. Eso es lo que quiero hacer con el criterio de Cauchy. ¿Ok? ¿Sí queda más claro? Bien, entonces, alguien levantó la mano, pero ya no me acuerdo quién fue. Si todavía tienes la pregunta, adelante. Ah, no, era yo, era más o menos para explicar lo mismo. Es que yo, la verdad, en un tiempo tuve mucho la misma duda, porque como en cálculo uno veíamos límites y en los límites la epsilon estaba sobre el eje Y, Ah, pues ok. como que entendí por dónde iba la duda de mi compañero, pero ya se la resolví. Ok, ok. Bien, entonces, gracias. Eh, bien, ¿alguna otra pregunta que tengan sobre la demostración o sobre alguna otra cosa que hayamos usado? Ok, en caso de que no, pues vamos a seguir viendo cosas de integrabilidad. ¿Ok? Entonces, ahorita ya tenemos dos resultados, ¿no? El primero nos dice que si yo tengo una función continua, salvo en un punto, esa función sigue siendo integrable. ¿Ok? Desde luego, mi función acotada, ¿no? Entonces, tengo una función acotada, continua en el intervalo, salvo en algún punto del intervalo. Entonces, esa función va a ser integrable. ¿Ok? Después, como corolario de ese teorema, tengo que si mi función es continua en un intervalo, salvo en una cantidad finita de puntos, también mi función va a ser integrable, ¿ok? Entonces ya tengo dos resultados importantes, ¿no? Para saber cuándo una función es integrable. Sin embargo, pues uno se preguntaría, ¿qué sigue, no? Si ya probé que si una función tiene una cantidad finita de puntos de discontinuidad, y es integrable también para una cantidad finita de puntos. ¿Qué seguiría? ¿Qué, qué es nuestro siguiente objetivo para ver cuándo una función es integrable? ¿A ¿Alguien se le ocurre?
si las discontinuidades son infinitas. Ok. Sí, justo, ¿no? Si ahora tenemos una cantidad infinita de puntos, ¿qué va a pasar? Y pues como dice Sebastián, o sea, más bien retomando el comentario de Sebastián, podemos considerar dos tipos de infinitos, ¿no? Un infinito numerable o un infinito no numerable. Eh, y bueno, pues eso ya se empieza a poner interesante porque no podemos utilizar pues lo mismo que hemos venido utilizando, ¿no? De tomar eh, un conjunto finito de particiones y empezar a hacer sumas sobre ese conjunto finito de particiones, ¿ok? Entonces, antes de poder pasar a una cantidad infinita numerable de discontinuidades en función, vamos a hacer un paso antes, pero lo vamos a hacer en, eh, en 3 minutos. Denme 3 minutos y ahorita regresamos. Tómense 3 minutos de descanso. Bien, ahora sí vamos a continuar entonces. Entonces, como les decía, antes de pasar a cosas con infinitos, vamos a ver un ejemplo previo que nos va a llevar a enunciar un nuevo corolario o un nuevo teorema, como quieran ver, un nuevo resultado para ver cuándo una función es integrable. ¿Ok? Entonces, vamos a considerar la siguiente función. Entonces, consideremos la siguiente función. F de x. Una función del intervalo 0,1 en R. Y vamos a tomar a f de x como 1 si x es igual a 1 entre n, en los naturales, y 0 si no, o 0 en otro caso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se ve esta función? Función, pero bueno, aquí está el 1. Entonces, por acá también está el 1. Y pues en mi función, en 1 vale 1. Es decir, va a estar aquí. Después, en un medio también va a valer 1. ¿Ok? Luego, en un tercio también va a valer 1. En un cuarto también va a valer 1. Y pues así, ¿no? Se van a ir juntando cada vez más los puntos. Hasta que al estar muy cerca del 0, pues voy a tener una infinidad de puntos, ¿no? En los que la función va a valer 1. Y pues en el resto de puntos, no sé, aquí abajo, función vale 0, ¿no? El resto de puntos. Y tengo un montón de discontinuidades. Y así van a ir apareciendo discontinuidades. Un montón. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo en que así se ve la función? Bien. Sí. Entonces, pues esta función, así como la ven, tiene una cantidad infinita de discontinuidades. Y pues el infinito o el número de discontinuidades que tienen es un infinito numerable, ¿no? Porque precisamente hay una discontinuidad para cada natural. Entonces, el conjunto de discontinuidades es infinito numerable. Pero, además de eso, noten que el cero es un punto de acumulación de las discontinuidades o del conjunto de discontinuidades. ¿Ok? Entonces, todos tienen claro que es un punto de acumulación, ¿verdad? Lo vieron en el repaso de ayer. Sí, lo vieron en algún repaso. Entonces, vamos a ver, el cero es un punto de acumulación
del conjunto de discontinuidades. ¿Ok? A ver, entonces, ¿qué significa que un punto o que un elemento de un conjunto sea punto de acumulación? ¿Cuál es la definición de punto de acumulación? Una sucesión, tal que el límite es ese punto, pero jamás ningún término de la sucesión es ese punto. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, entonces, ahí lo importante es que eh, el cero no necesariamente va a ser elemento de la sucesión y que siempre voy a encontrar un valor del conjunto cerca de el punto de combinación, ¿no? Otra forma de definirlo es utilizando epsilon y, y esas vainas. Y pues básicamente es que al tomar una epsilon mayor que cero, siempre voy a poder encontrar un elemento del conjunto cuya distancia a el punto de acumulación va a ser menor que epsilon y el elemento va a ser distinto del punto de acumulación, ¿no? Es justo lo que, por eso es importante que a la hora de hacerlo con sucesiones, el punto de acumulación no sea parte de la sucesión. Porque si no, pues no tiene mucho sentido. Pero bueno, ok, entonces aquí todos estamos de acuerdo en que el cero es punto de acumulación de este conjunto 1 entre n, que pues básicamente es una sucesión. Sí. Ok, entonces, pues de esta función nosotros queremos preguntarnos si es integrable, ¿no? O sea, que queremos saber si esta función es integrable. Ok, entonces de entrada, ¿ustedes qué pensarían de esta función? ¿Ustedes dirían que es integrable o que no es integrable? Que no. Ok, que no. ¿Alguien? Yo creo que sí es integrable y que tiene área. Ok. eh, ¿Alguien podría decirme por qué cree que no o que sí es integrable? O sea, su pensamiento, qué es lo que le pasa por la cabeza cuando le preguntan eso y por qué dice que sí o que no. Yo siento que porque es una Yo, función muy parecida a la bueno, de Dirichlet que nos enseñó el profe, ¿no? Ok, es una función muy parecida a la de Dirichlet, eso es verdad. Y pues la de Dirichlet ya vimos que no es integrable. Ok, entonces, la otra persona que va a participar. yo creo que sí es integrable, porque si tomas un punto muy cercano al cero, y de ahí tomas de ese punto del cero a la derecha, ahora puedes ver esa función como una función con finitas discontinuidades, y sabemos que eso sí es integrable. Vaya, el área extraña, que es la que está cerca del cero, al final la podemos hacer muy pequeña y tener un área, ajá, y que tenga un área la función. Ok, ok. Víctor, adelante. Yo creo que sí es integrable porque sí hay tramos de la función que sí son continuos, porque no es como la Dirichlet que nada más, bueno, más bien que todo es como discontinuo, ¿no? O sea, porque siempre tienes discontinuidades. En esta no sé tramos que son continuos. Ok, ok. Pero bueno, yo creo que no también porque en esa, cuando se acerca al cero, pues sí hay una infinidad de discontinuidades, ¿no? Ujú, ok. Pues justo, ¿no? Como han comentado, o sea, como han visto varios de ustedes, el problema está cerca del cero, ¿no? Cerca del cero aparecen una infinidad de discontinuidades y pues ahí es donde hay que tener cuidado. Pero justo como dijo uno de sus compañeros, noten que la cantidad, o más bien la infinidad de puntos donde la función es discontinua están muy cerca de cero. Es decir, si yo tomo una epsilon cualquiera, siempre puedo decir que va a haber una cantidad infinita de discontinuidades en el intervalo 0, epsilon. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con eso? Que sin importar qué tan cerca del cero esté, siempre entre el cero y el valor que yo quiera, voy a tener una infinidad de puntos donde la función es discontinua. ¿Ok?
¿ok? Siempre. Y por tanto, si yo tengo una infinidad de puntos donde la función es discontinua ya metidas en un intervalo, el resto de discontinuidades va a ser un conjunto finito de puntos, ¿ok? Los que quedan fuera de ese intervalo va a ser un conjunto finito de puntos. A lo mejor es muy grande, a lo mejor son muy pocas las discontinuidades, pero siempre fuera del intervalo cerca del cero voy a tener una cantidad finita de discontinuidades. Y pues justamente esa es la idea. Eh, Tratar de dar una partición que sea tal que me reduzca el grosor del intervalo entre cero y algún valor, lo suficiente para que la contribución de esa área a el área total de la función pues sea tan pequeña como yo quiera, ¿ok? Que es justo lo que me gustaría hacer, ¿no? Que esa contribución sea tan pequeña como yo quiera. Y pues precisamente si hacemos todo eso, vamos a llegar, o nos gustaría llegar a que la integral de esta función, o sea, por un lado, a que es integrable, y por otro lado, que la integral de la función es cero. ¿Ok? No me va a dar tiempo de hacerlo hoy, porque sí es bastante largo y hay que ver varios detalles, pero mañana vamos a empezar con esto. ¿Ok? Entonces váyanle pensando cómo lo harían. O sea, por un lado para demostrar que es integrable y luego por el otro para ver cuánto vale la integral. Vayan pensando cómo lo harían, ¿no? Oye, pero entonces, por ejemplo, ya teniendo bueno, fuera de ese, del intervalo 0, epsilon, como tenemos una cantidad finita de puntos, entonces es integrable. Pero entonces, tenemos que hacer muy chico este intervalo para que esa área sea como irrelevante o algo así. Sí, esa es la idea. Acuérdense que para probar que una función es integrable, podemos utilizar el criterio de Cauchy. Y pues para el criterio de Cauchy queremos encontrar algo que es menor que epsilon, ¿no? O sea, una diferencia que es menor que epsilon. Y pues precisamente lo que vamos a tratar de hacer es, digamos, hacer un rectángulo aquí muy chiquito, grosor epsilon. Bueno, de alguna epsilon, bueno, no lo voy a llamar epsilon, lo voy a poner delta. Con alguna medida, con una longitud tal que a la hora de tomar esa contribución en la suma superior y las sumas inferiores, pues sin importar los valores que toma la función, me quede menor que alguna cantidad para que yo pueda decir al final que toda la diferencia entre las sumas superiores y las sumas inferiores va a ser menor que epsilon, ¿no? Y pues como dices, del otro lado, en el resto aquí en el resto del intervalo, como siempre me va a quedar una cantidad finita de puntos, pues yo ya ahí de entrada voy a saber que mi función va a ser integrable en ese intervalo, ¿no? En el intervalo casi desde el cero hasta el uno, pero más bien desde delta hasta uno en este caso, ¿no? Entonces esa va a ser justo la idea, ¿ok? Pero entonces sí se puede jugar, por decirlo así, con una parte de la función que no es integrable, porque en el intervalo 0, epsilon pues no es integrable, ¿o sí? ¿O sí? O sea, justo esa es la cosa, ¿no? O sea, si la función no fuera integrable en el intervalo 0 delta, no podría decir que la función es integrable en el intervalo 0, 1. Entonces, si yo quiero probar que la función es integrable en el intervalo 0, 1, por fuerza voy a tener que probar que la función es integrable en el intervalo 0 delta. ¿Ok? Que eso es como lo interesante, ¿no? ¿Cómo es que va a ser integrable en ese punto? Y pues justo ahí vamos a llegar a que podemos hacer tan delgado ese segmento de área que la contribución va a ser nula, por así decirlo. O sea, esa área no va a contribuir porque al final va a tener el grosor de un punto, por así decirlo. O sea, ya en el límite. O sea, esa es como la idea geométrica, pero no es muy formal decirlo así. Pero ya veremos la demostración formal mañana para ver que sí es integrable. ¿Ok? Ok, bueno, la verdad está muy loco, ¿eh? Sí, También quedó interesante. sí, está muy loco. Y espérense a las clases que siguen, se van a poner más locas todavía. O sea, este tema, esta sección del curso es la más interesante matemáticamente hablando, porque das el criterio de integrabilidad más general que hay para las funciones, ¿no? Y pues eso es a lo que nos gustaría encaminarnos en estos días.
Es un poco pesado, pero es muy interesante y muy divertido. Entonces, sí. Piénsenlo, vayan pensando cómo lo harían y mañana hacemos la demostración con lujo de detalle de cómo y por qué esta función es integral. ¿Ok? Gracias. 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 Cuídate, Cuídense. hasta luego.